¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en estos minutos vamos a platicar un poco sobre la situación de la mujer en la antigua Grecia y de ahí que podemos entender ciertos contextos. Cuando Pablo habla a los Corintios en su primera carta, allí en el capítulo 7, versículo 36 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Bueno, pues en nuestra cultura puede sonar, ¿verdad? Nuestra cultura contemporánea, un poco extraño la expresión, las palabras del apóstol Pablo, pero vamos a indagar un poco sobre la situación de la mujer, la situación cultural, económica, familiar de la mujer en tiempos de la antigua Grecia, que como sabemos se componía de pequeñas ciudades-estado y cada uno de ellos tenía un criterio diferente. Pero vamos a irnos por los patrones más relevantes, más constantes, que es el de la antigua Atenas. Porque podríamos decir que en Esparta, diferente, una ciudad griega, pero con un gobierno y cultura diferente a la de Atenas, las muchachas sí participaban, las jóvenes participaban en una vida pública más activa. Por ejemplo, se les involucraba en las competencias atléticas masculinas. Ellas competían con los varones y bueno, pues disfrutaban de bastantes libertades. En cambio, en Atenas, que nos da el tipo más característico de las costumbres prevalecientes en la antigua Grecia, la vida de la mujer se reducía a una reclusión privada. La joven ateniense al menos carecía de educación, o solo tenía una educación muy básica en el sentido que hoy la podemos entender. Lo que aprendía de su madre se limitaba a las necesidades inmediatas para el cumplimiento de los deberes domésticos. Vivía encerrada en casa y como tenía pocas oportunidades de socializar con el sexo opuesto, los matrimonios solían arreglarse entre los parientes. La ley se ocupaba de la situación de la mujer casada hasta donde ella afectaba a su dote, según quedaba definida en los esponsales. Por su parte, por su padre o guardián, que en este caso, fíjense que es bien curioso que para el guardián o el padre de la mujer se utiliza el término Kyrios, que encontramos una y otra vez para referirse a Jesús, para referirse al Señor Jesucristo o para referirse a Dios. Se usa el mismo término Kyrios. La dote nunca entraba a ser propiedad del marido, quien solo disponía de su uso y disfrute durante la vida matrimonial, pero en caso de divorcio la dote volvía al quirios de la mujer, o bien el marido debía pagar el 18% de interés sobre el monto de la dote hasta tanto que no la devolviera. El objeto de tales prescripciones era en parte el conservar los bienes dentro de la familia y en parte el evitar los divorcios caprichosos, porque el divorcio en sí era fácil y el marido no tenía que hacer más que ordenar a la mujer, tal vez ante testigos, que volviese al lado de su quirios, es decir, de su tutor o de su padre, y se llevase consigo la dote traída al matrimonio. Aparte de las restricciones relativas a la propiedad, las mujeres no podían dar testimonio ante cortes judiciales ni ser partes en contratos, a menos que se tratase de pequeñas e insignificantes transacciones diarias como lo es la compra del mercado. Los deberes de la mujer casada incluían la vigilancia general de la casa y sus pertenencias,
el ordenar las tareas de las esclavas, sobre todo tejer y bordar, y desde luego la crianza y primera educación de los niños. De los varones hasta el momento de llevarlos a la escuela y de las mujeres hasta el día de su matrimonio. En lo demás, la esposa debía disimularse lo más posible, pero en determinadas ocasiones tenía el deber de aparecer en público. Por ejemplo, participaba en las procesiones religiosas y concurría en la representación teatral de las tragedias. Y para esto nos podrá servir un relato imaginario de alguien que acude a una boda en aquel tiempo de la antigua Grecia. Dice de esta manera el relato: hace una semana asistí a la boda de Circe, la hija de Tiro, un rico comerciante de telas cuyo palacio se levanta en la ladera del Licabeto, un cerro que rivaliza en majestuosidad con la Acrópolis. Días antes de organizar la costosa fiesta nupcial, el padre de la novia entregó una buena dote a Simón, el hombre de 35 años que finalmente ha desposado a su querida hija. La joven Circe, que solo tiene 15 años, se despidió de sus juguetes antes de dar comienzo a la ceremonia. Más tarde entregó una ofrenda a la diosa Artemisa y recibió un baño ritual en la fuente Callirhoe, la del bello chorro. Yo acudí a la boda el segundo día, cuando se celebró la parte más importante del casorio. Todos los invitados seguimos el cortejo nupcial hasta la casa del marido. La novia iba en un carro, detrás iba la madre con una antorcha como símbolo de la continuidad del hogar. Los acompañantes entonaban cantos en honor al dios Himeneo. En el nuevo hogar, la madre del novio dio a probar membrillo a la contrayente, ya que este dulce simboliza el deseo de la perfecta unión y fecundidad. También acudí a la fiesta que organizó el nuevo matrimonio, que se celebró al tercer día de la boda. Antes de comenzar las danzas y la música, los amigos entregaron los regalos a los novios. Comimos pescado fresco y degustamos vino de calidad que fue mezclado con agua por el maestro de ceremonias, ya que los griegos piensan que beber vino sin agua es propio de los bárbaros. Circe ha crecido en su casa, en el patio y en el ginseo, sin recibir una educación verdadera. Su madre le ha enseñado tan solo algo de economía doméstica y cocina y el arte de tejer. Las mujeres atenienses se lavan poco y usan ungüentos y perfumes. Muchas se retocan los labios con carmín, se untan las mejillas con cremas y las de estatura más baja utilizan un calzado con tacones para parecer más alta. Circe, que suele llevar una túnica con pliegues de lana blanca y un manto, no ha podido hacer la elección del joven que le gusta. La joven tuvo que esperar a que su padre se pusiera de acuerdo con el padre de Simón, quien es 20 años mayor que ella. Es normal que los hombres lleguen al matrimonio tras haber vivido la vida y que tengan contacto con concubinas incluso estando casados. Por el contrario, Circe queda obligada a la fidelidad conyugal. Si no lo hace, su marido podrá echarla de casa y exigir una parte de la dote, aunque éste no podrá evitar que sus conocidos lo llamen cornudo. De ahí ese término que hasta hoy se utiliza. Durante la boda, las mujeres pudieron asistir a buena parte del festejo, y eso es raro en una sociedad que por lo general las mantiene encerradas en casa. Las únicas que disfrutaban de cierta libertad son las hetairas o prostitutas de lujo, cuyas tarifas solo pueden permitirse los ciudadanos más adinerados. Saben recitar, bailar y hablar con fluidez sobre diferentes temas. Tienen las puertas abiertas a las reuniones y fiestas que organizan los notables de Atenas. Bueno, pues esta era la situación o parte de la situación que vivía la mujer, sobre todo en la parte más importante y representativa de Grecia, que era la ciudad de Atenas. Como ya hemos dicho, la situación
En Esparta era muy diferente, la mujer gozaba de mayor libertad, pero Atenas, vamos a decir que marcaba pues una gran influencia sobre el resto de la Acrópolis, del resto de las ciudades-estado y por supuesto sobre las demás culturas que logró influir, como el caso de la sociedad romana y en parte pues también la sociedad judía de aquellos tiempos. Bueno, pues esto es un poco de información sobre la antigua Grecia y la situación de las mujeres en aquel entonces. Dios les bendiga y un fuerte abrazo a todos ustedes.